Bienvenidos nuevamente al perfil de Palabra de Paz. Mi nombre es Abby y el tema de hoy es el cristianismo, sus inicios. En la clase anterior aprendimos que el cristianismo es una religión monoteísta. Esto significa que creemos en un solo Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que fuimos llamados cristianos, así nada más a secas, por primera vez en Antioquía, en el año 30 después de Cristo aproximadamente. Eso lo vemos en Hechos, el libro de Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Somos cristianos por seguir a Cristo, por creer que Él es el Hijo de Dios y que murió en la cruz a causa de nuestros pecados, los cuales ya fueron perdonados por gracia y no por obras, que somos salvos y que Él, Dios, nos adoptó a través de su Hijo Jesús y que éste a su vez nos ha dejado el Espíritu Santo, el también llamado Consolador, para que nos guíe y ayude a perfeccionar nuestra fe y santidad. En Juan 14:26 leemos: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, el cristianismo sigue únicamente, repito, únicamente las enseñanzas de las Escrituras, o sea, la Biblia, no más. Ni folletos, ni libros anexos o libros extras, no concilios ecuménicos, no catecismos, no doctrinas aleatorias con una, ahora sí que embarradita de Biblia, no. El cristiano sigue únicamente lo que la Biblia dice al 100%, ni más ni menos. En otro video, hermanos, ya vimos el origen de la Biblia en español. Les recomiendo que también lo vean, ¿verdad? Y bueno, pues por lo tanto, el cristiano sabe que las escrituras fueron escritas por hombres inspirados por Dios. Es decir, que la Biblia es de inspiración divina. No hay nada más que agregarle, ¿ok? Ni quitarle, ni cambiarle, ni aumentarle, ni disminuirle. En Timoteo 3:16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En 2 de Pedro 1:21 nos dice: ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. ¿Sí? La Biblia consiste del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento, de los cuales juntos hacen un total de 66 libros. El Viejo Testamento es para nuestra enseñanza y no para que lo practiquemos, ¿sí? No tenemos que hacer lo que los judíos hacían, debido a que este fue escrito para ellos antes, para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así como el judío se distingue, entre otras cosas, en guardar estrictamente la ley y circuncidarse, el cristiano se distingue por el bautismo, por inmersión y la cena del Señor como recordatorio de su sacrificio para nuestra salvación. Así que el Viejo Testamento es para nuestra enseñanza y el Nuevo Testamento es para conducirnos o guiarnos como cristianos, ¿sí? Entonces, repito,
El Viejo Testamento no es para que nosotros hagamos lo que ahí dice. Es para nuestra enseñanza únicamente. Y nuestro Nuevo Testamento es para los cristianos, ¿sí? Para conducirnos y guiarnos a hacer lo que tenemos que hacer en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y pues ya volviendo a lo histórico, pero antes de seguir, hagamos una oración, hermanos, para estar en paz en la clase. Amado Padre, gracias Señor, buenos días. Gracias Padre por este tiempo nuevamente. Gracias por la oportunidad, Señor, de compartir de tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes a retener el mensaje, que me ayudes a mí, Señor, también a poder dar esta enseñanza conforme, Señor, a lo bíblico, conforme a lo que se ha comprobado históricamente. Gracias, Señor, por la oportunidad de darnos, Señor, de escuchar de tu palabra, de aprender de tu palabra. Gracias por las enseñanzas nuevas que también yo encontré, Señor, al preparar este tema. Te doy, pues principalmente te pido, Padre, que bendigas este tiempo, que lo guardes, que lo protejas y que también a todas las personas que me ven o me verán, que las guardes, Señor, que les abra su mente y su corazón, Señor, que sean sensibles a retener como siempre lo bueno y a sacar lo malo, y que no se olviden también de rectificar lo que aquí está, Señor. Dales conforme a sus necesidades, Señor. Tú conoces cada una de ellas. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Sí, hermanos, volviendo ya a lo histórico, ¿verdad? Sobre el cristianismo, es muy importante que nosotros sepamos cuáles fueron ahora sí que los verdaderos inicios de la iglesia cristiana, y de también cómo muchos desde el cristianismo primitivo se fueron apartando y cambiando la fe, porque esto, hermanos, ha sucedido desde el principio, ¿sí? No solamente ahora, en esta época moderna, siempre ha pasado. El saber cómo fueron los tiempos del obscurantismo religioso, cómo se llegó a la reforma y así descubrir la verdad sobre el cristianismo desde los tiempos de Cristo hasta ahora, ya que ahora sí que asociación por más antigua o poderosa o famosa o rica que sea, no necesariamente es cristiana, ¿sí? O verdadera. Hermanos, no todo lo que brilla es oro. Y nosotros vamos a irlo comprobando, ¿verdad? A través de estas enseñanzas. También en los siguientes capítulos vamos a ver lo que es religión, denominación, secta y sus diferencias. Vamos a comprobar cómo el hombre ha pervertido, como ya dije, el evangelio para beneficios de pocos y la perdición de muchos. Al terminar el video de cada tema, hermanos, les voy a dejar un enlace sobre la clase anterior para que los que no la vieron puedan ponerse al corriente, ¿sí? Bueno, como les decía, la iglesia cristiana primitiva comenzó su historia en el año 30 a.C., a 50 días después de la resurrección de Jesús. Fue en el día del Pentecostés cristiano, y esto lo vemos en el libro de los Hechos. Les recomiendo que lean todo el capítulo de Hechos 2, pero yo les voy a leer ahora sí que un fragmento, ¿ok? Hechos 2:2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos los unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Lo que sucedió en el día de Pentecostés, hermanos, sirvió para que los discípulos comprendieran que esto era un asunto totalmente espiritual. Desde ese día hasta hoy, el Espíritu Santo, desde su descenso, ha estado con nosotros. Jesús no nos dejó solos, hermanos, no nos dejó huérfanos, ¿sí? Él está con nosotros individualmente. Esto significa que
En cada persona que ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo mora en ella. Por lo tanto, todos tenemos a nuestra disposición el entendimiento y la revelación de lo que Dios quiere para nosotros como parte de la iglesia. Recordemos que nosotros somos la iglesia, no un edificio. Nosotros somos un miembro que forma la iglesia del Señor. ¿Sí? Hay una parábola que Cristo enseñó y es la del trigo y la cizaña. Esa está en Mateo 13, 24 al 52. ¿Sí? Y esta parábola pues nos habla de cómo el Señor había sembrado una buena semilla, pero cómo también creció la mala semilla, la cizaña. Y la cizaña es una rama muy parecida a la del trigo. Y en la parábola nos dice cómo un hombre le dice al Señor, Señor, ¿qué no plantaste buena semilla en tu campo? Porque ¿de dónde salió la cizaña? ¿Quieres que cortemos la cizaña? Y entonces el Señor le responde que no, porque no sea que junto a la cizaña también se vaya el trigo. ¿Y qué significa todo esto, hermanos? Bueno, pues es decir que nosotros íbamos a vivir en este mundo con la investidura y la llenura del Espíritu Santo, pero que entre nosotros, hasta en la iglesia, en nuestras congregaciones, se iba a meter gente que aparecía cristiana, pero no lo era. Hermanos, originalmente la Biblia nos dice que la iglesia primitiva se formó de puros judíos y estos jamás imaginaron que Dios iba a incluir a los gentiles, ¿verdad? A los goy. Gentil en griego significa pagano, extraño, forastero, extranjero. Y eso es lo que nosotros somos, ¿verdad? Somos un pueblo extranjero o extraño, un pueblo que Dios escogió y ese forastero que incluyó Dios a su iglesia a través del Señor Jesucristo. Un pueblo que fue adoptado por nuestro Dios, ¿sí? Porque el gentil no era el pueblo escogido de Dios, pero en su sabiduría y su misericordia, Dios los adoptó e injertó para hacer también parte de la familia de Dios. Entonces, la iglesia primitiva, como ya les dije, fue primeramente formada de judíos, de hebreos, que renunciaron al judaísmo para seguir el evangelio. Y después se fueron añadiendo poco a poco, pues, otras naciones. Los gentiles, en el libro de Efesios nos narra esto. Efesios 2, del 11 al 20. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Porque en el mundo se sabe, hermanos, que no hay paz. Hay prácticas terribles y muchísimos dioses. Al Dios verdadero no lo conocen, se niegan a conocerlo. ¿Sí? Ya en el capítulo 13 nos dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo el Señor Jesucristo mismo. ¿Sí? Somos, hermanos, conciudadanos de los santos. Santo es estar separado, ¿sí? Apartado
o ser escogido para seguir a Cristo. Es con los que han creído en toda la historia de la humanidad, ¿verdad? Y miembros ya de la familia de Dios, los que hemos creído en el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, el mensaje de Pedro en el día de Pentecostés resaltaron tres verdades. La primera, pues fue que Jesús es el Mesías, el Salvador, sí, anunciado por los profetas que había de venir y morir por los pecados del mundo, para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, sino que tuviera la vida eterna. La segunda verdad fue la resurrección de Cristo, porque si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe y la predicación del Evangelio, ¿verdad? Estaríamos ahora sí que perdiendo el tiempo, pero como sabemos que Cristo sí resucitó, creemos en un Dios vivo. Nuestra relación es con un Dios real, vivo, eterno, porque Jesús resucitó y esa resurrección es la que nos da a los cristianos la esperanza de la vida eterna allá con Él, que después de la muerte y de esta vida terrenal y temporal estaremos con Dios, ya sin guerras, sin enfermedades, sin problemas, bueno, sin problemas en general, ¿verdad? Sin la pobreza. Ahora sí que la tercera verdad, pues es la segunda venida de Cristo. La primera vez vino como Mesías, como nuestro Salvador, pero la segunda venida será con toda su gloria, de triunfo para los justos y de temor para los inicuos, porque será para juicio. Ahora yo les digo, ¿cuántas veces va a venir el Señor? Bueno, pues son dos. La primera ya fue, ¿sí? Y la segunda va a ser a futuro ya para juicio, ¿verdad? Esto se los digo, hermanos, porque hay muchos que hoy en día dicen que se les aparece y que hablan con Jesús y bueno, pues eso es mentira, ¿verdad? Porque las escrituras nos dicen que solo va a venir dos veces. La primera, como ya dije, ya fue. La segunda nadie la sabe, nadie sabe la hora, pero estamos en espera de ello, ¿verdad? Así que esos que dicen que lo ven o que les profetizan algo, es mentira. No les crean, hermanos, ¿sí? Ok, entonces estas tres verdades esenciales del cristianismo en el día del Pentecostés marcaron el inicio de la iglesia cristiana y son parte de la fe de la verdadera iglesia. Son doctrinas esenciales del cristianismo, ¿sí? Pablo el apóstol dijo, yo les he enseñado todo el consejo de Dios. Así que inició la iglesia cristiana. Así fue. Por eso se les llamó cristianos, porque seguían a Cristo. No eran cristianos marianos o agustinos o pentecostales o romanos o mesiánicos o bautizantes o unitarios, evangélicos. No, hermanos, eran únicamente y siguen siendo únicamente cristianos, sin ningún apellido denominacional, ¿ok? O sectario, porque también así pasa. Y en ese entonces, hermanos, bueno, pues ser cristiano o ser llamado cristiano era despectivo, era un crimen. Todos fueron perseguidos y todos los cristianos fueron perseguidos. Hoy no, hoy sí hay persecución, hermanos, pero es muy poco comparado a los primeros días y años del cristianismo. Sí, comparado con esas persecuciones de los inicios, a lo largo de los siguientes años y siglos, ahora no estamos viviendo tanto. Sí lo hay, pero no tanto. También en los primeros tiempos, como Pablo nos dijo, el Evangelio se enseñaba de boca en boca. Aún no estaban las escrituras como tal, así como hoy las tenemos. Los apóstoles, pues comenzaban a escribir sus cartas y después estas pasaron a los rollos o pergaminos y todo se aprendía desde el principio a través de la predicación y a oídas, dando un buen testimonio y de forma muy sencilla. Esa era la forma de entonces para alcanzar almas para Cristo, ¿sí? No tenían ningún paso o guía o estrategia o programas. No, hermano, no, había pues una
no había ningún menú especial, no había, como ya dije, ninguna estrategia, ¿sí? Para llamar a las personas. Antes era muy sencillo. Las vidas de los cristianos primitivos, pues fue muy humilde, como dije, muy sencilla y también de mucha escasez a causa de las persecuciones. Y era el testimonio personal de cada cristiano lo que traía a los nuevos convertidos. Y el compartir la palabra de boca en boca, esto es muy importante que lo entiendan, hermanos, ¿sí? Es muy importante, ya que han cambiado muchísimo las cosas. Y obviamente que tienen que cambiar, bueno, la manera de administrar o de organización de la iglesia, sí. Obviamente que la han cambiado estos 2000 años, ¿verdad? Pero lo que sí no debe de cambiar y no va a cambiar nunca es el mensaje, ¿sí? Se ha transformado de poco a poco en muchas de las etapas de la historia, pero solo la organización, solo los nombres, por así decirlo, pero la doctrina permanece desde el primer día, ¿sí? Y hoy sería muy bueno volver a esos inicios, ¿verdad? Volver a ser como los cristianos de antes, pues que vivían muy despreocupados, hermanos. Ellos confiaban en Dios, en su fe, en su testimonio, en su ejemplo para atraer a las nuevas personas. Pero hoy viven ahora sí que afanados, ¿verdad? Con hacer pues esos programas, con contratar grandes predicadores o grupos musicales, ¿sí? Para preparar grandes sermones o campañas de sanidad y para ayudar a los pobres y desamparados. Pero se olvidan de lo más importante, ¿sí? Se olvidan de compartir el evangelio, el plan de salvación, ¿sí? Se olvidan de señalar el pecado y la esperanza de la vida eterna después de la muerte, ¿sí? Pero hoy se vive ahora sí que para cubrir las necesidades carnales nada más y casi no las espirituales. Se han olvidado de que los pobres y enfermos siempre habrá, que no solo de pan vive el hombre, sino también del espíritu. Y es en eso en lo que debemos como iglesia concentrarnos, en lo espiritual, porque a veces sin querer somos de tropiezo al ayudar nada más en lo carnal, sí, al cubrir lo material y no lo espiritual, porque las personas piensan que ya es nuestra obligación siempre sostenerlos y cuando dejamos de hacerlo, pues se van, porque ellos no han recibido al espíritu, ¿verdad? Ellos no se enfocan en el mensaje real, solo en lo superficial. Los cristianos de ese entonces, hermanos, pues eran muy congruentes con lo que creían, ¿sí? Sus obras congeniaban con su fe. Nosotros necesitamos volver a ese nivel, hermanos, porque ¿cuántos hemos visto que al estar cubiertas nuestras necesidades físicas se van? Pero casi nunca al estar en necesidad, hoy guardamos silencio para que nadie se entere y seguimos firmes en nuestra fe. O confiamos, ¿verdad?, en Dios nada más, porque sabemos que Él va a proveer. No, hoy cuando tenemos una necesidad o problema, lloramos y casi todo el mundo tiene que enterarse para que nos resuelvan ellos nuestros problemas, sin confiar en Dios primero. ¿Verdad, hermanos? ¿Verdad que necesitamos entrar al nivel de los cristianos primitivos? Que en lo que decimos creer debería avalar lo que nuestra conducta hace y despojarnos de los miedos, de la amargura, de la culpa, de los rencores, de las dependencias y ahora sí que de la inmadurez. ¿Sí? Con los primeros cristianos eso no pasaba. Su fuerza evangelizadora era eso, su testimonio. En el libro de los Hechos no se ve ningún método, ahora sí que de crecimiento, ningún programa o plan de desarrollo para evangelizar. No había ninguno, hermanos. Lo que sí nos enseñan las escrituras es su manera sencilla y espontánea de vivir, cómo llevaban una comunión con Dios humilde y anónima. Y seguimos pues ya con Hechos capítulo 6, 1, pues leemos. En aquel día, como creciera el número de los discípulos,
hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ya en el versículo 2 leemos, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ellos decían que no era justo que ellos, los maestros, los apóstoles, los pastores, dejaran la palabra de Dios. O sea, dejar de estudiar y de predicar para estar sirviendo mesas o atendiendo los problemas de la congregación. Y hoy en día muchas reuniones, hermanos, de pastores o directivas son para discutir eso, cómo atender mesas, bueno, entre comillas, ¿verdad? Sí, cómo planear el próximo evento social, cuál cantante van a invitar o contratar, ¿verdad? Cuánto va a cobrar, cuánto va a salir el banquete, la comida, cómo adornar, pero casi nunca de qué van a hablar el día del evento. ¿Sí? ¿Cuál será el próximo sermón? No, hoy todo es al revés. Es muy raro que se reúnan los líderes o pastores para discutir el tema de enseñanza, para orar, para estudiar la Biblia. Siempre es para organizar el programa, la fiesta, el banquete, el evento social. En fin, seguimos con Hechos 6, capítulo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Ahora ya, hermanos, pues estos requisitos no lo tomamos en cuenta. Tanto, ¿verdad? O sea, muchas veces basta con que usted tome un curso de unas cuantas horas de superación personal o use una guía de 22 pasos de cómo dar consejería o liderazgo para que usted tome un puesto ahí, ¿sí? Que tenga ahora sí una buena relación con algún líder o algún pastor para que sea parte del círculo de liderazgo. Sigue en el versículo 4, nos dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí vemos, hermanos, cuál es el trabajo real del pastor. Seguir en oración y el estudio de la palabra, ¿sí? Eso es lo que nos especifica este versículo. Lo demás se delega. Porque al desocuparse, hermano, de esos otros trabajos, se da el tiempo hacia la enseñanza de la doctrina sana, de la oración, a la comunión con Dios, ¿sí? A la preparación de un tema conforme a lo que Dios quiere y no a las carreras, ¿verdad? Por eso, hermanos, hay que respetar el tiempo de los ministros y también los pastores, ¿verdad? Ellos deben de saber delegar y no solo monopolizar todo. Pues es algo mutuo. Entonces el tiempo del pastor o ministro es para el estudio de la palabra, para la búsqueda de Dios en oración, y así cuando llegue el tiempo de la predicación, el mensaje sea de bendición y crecimiento espiritual para las ovejas y no sea solo palabras huecas, ¿verdad? O vacías. Bien, ahora sí como espero que puedan ver la diferencia, ¿sí? Notan el tipo de liderazgo que hubo en el tiempo de antes, ¿sí? Cómo era la congregación que había en la iglesia primitiva. Vemos cómo tenían muy bien entendido su trabajo, a diferencia de lo que está sucediendo hoy en muchas de nuestras congregaciones. Pero bueno, en Efesios 4:11 leemos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si una iglesia quiere funcionar, hermanos, quiere crecer sana, con fuerza, con testimonio, y ser cristianos llenos del Espíritu Santo, deben de cumplir su función, no solo hacer el trabajo superficialmente.
No, hay que cumplir con el trabajo conforme al Espíritu Santo y no conforme al espíritu de tu carne o del mundo, ¿sí? Como dice Efesios en el versículo 12, los santos. ¿Quiénes son los santos? Por supuesto que son los creyentes que van perfeccionándose en la fe, que van creciendo en sabiduría de Cristo. ¿Sí? No son San Martín de Porres o San Valentín. No, los santos somos nosotros los creyentes. Somos llamados para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Entonces, según estos versículos, Pablo escribió a los efesios como una instrucción a los líderes de la iglesia, pero también a los santos de la iglesia y les dijo, Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y estos tienen una función específica. ¿Qué? Perfeccionar. ¿Y qué significa perfeccionar? Bueno, pues significa restaurar, hacer apto, preparar, capacitar, instruir, reparar, ajustar. ¿A quién? Pues a los santos, los creyentes para la obra. Del griego, hermanos, ergón, que significa trabajo, la ocupación del ministerio. Ministerio viene de una palabra conocida como diaconía, que significa servir. Y de este viene la palabra diácono, el que sirve, ¿sí? El que sirve, hermanos. No el que se cree más porque sirve en un lugar específico, donde pueden verlo y para que todos se enteren, ¿verdad?, de lo que hace, como ahora lo vemos en muchos lados. La falta de humildad, la falta de anonimato, ¿verdad? Recordemos los siguientes versículos. Mateo 6:1. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Discreción, hermanos, anonimato, humildad, ¿sí? Ya dejemos de publicar todo en las redes sociales. Ya dejemos de esperar recibir la atención por algo que hacemos supuestamente para el Señor. Pero en realidad, al desear eso, lo estamos haciendo para nosotros mismos, nuestro ego, ¿sí? Mateo 6:3. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Qué dice? No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿sí? No se sepa, no se vea. Por lo tanto, hermanos, diácono o ujier es lo mismo y significa el que sirve. Hermanos, nosotros los cristianos somos una extensión de Cristo en el mundo, ¿sí? Servimos, nosotros estamos dispersos. Cuando salimos de nuestra congregación, ¿sí? Estamos dispersos por toda la ciudad y donde sea que estemos nosotros daremos testimonio a los demás. Seremos testigos de Cristo para los que aún no lo conocen. Y ese es nuestro propósito por el cual Dios nos salvó, la razón por la cual nos injertó en su iglesia, para hacer la luz y la sal en este mundo. Entonces, si nosotros queremos una iglesia sana y creciente, tenemos que hacer nuestro trabajo con la llenura del Espíritu Santo y no con la llenura del espíritu de este mundo o el de nuestra carne, ¿sí? Los primeros cristianos estaban conscientes del significado de ser testigos, como Jesús les había dicho. Fueron cristianos llenos del Espíritu Santo, con un buen testimonio de su poder y la palabra que recibieron por los apóstoles. Si usted mira las epístolas, la primera y segunda de Corintios, Filipenses, Hebreos, verán que son consejos o instrucciones, también pues son regaños, ¿verdad?, del apóstol Pablo para esas iglesias. Él fue un líder que disciplinaba mucho, hermanos, que señalaba el pecado, la mala conducta o administración del evangelio. Y así lo hicieron todos los apóstoles y los que de ellos ahora sí que aprendieron, así los otros
los que fueron ahí en la iglesia de a poco también fueron recibiendo ese mensaje y así lo fueron aprendiendo de a poquito en poquito, ¿verdad? Entonces esas instrucciones apostólicas directas de los apóstoles, y perdón por la redundancia, fueron así. La primera iglesia fue capacitada de boca en boca para el crecimiento de esta en número, así sin ninguna estrategia, simplemente con el testimonio y el ejemplo de los primeros cristianos. Ellos, a donde quiera que fueran o estuvieran, eran un ejemplo con su testimonio, más que por su conocimiento o por su preparación, por su fe y por su comportamiento dentro y fuera de la congregación. Ellos eran reconocidos. Los primeros cristianos vivían una vida normal y sencilla. En Hechos 3 les voy a contar pues algunos ejemplos, ¿verdad? Pero ustedes y yo les recomiendo que lo lean pues todo el libro de los Hechos, hermanos. Hechos 3. Había un cojo de nacimiento que pedía dinero afuera del templo, y Pedro y Juan, que iban a la oración hacia ahí, hacia el templo, pues quiero que noten esto. Ellos no dijeron, hey, vamos a hacer una evangelización o campaña para atraer gente. No, ellos vivían su vida, como dije, diaria y normal, ¿sí? Según la oportunidad que ellos tuvieran, daban testimonio o evangelizaban. Y este fue el caso. Ellos simplemente un día normal se dirigían al templo a hacer la oración y se encontraron a este cojo, ¿sí? Ellos dijeron, no tenemos dinero, pero tenemos algo mejor. Tenemos a Jesucristo. ¿Qué te parece? Levántate y anda en el nombre de Jesús, y el cojo pues simplemente se sanó milagrosamente. No fueron ellos, obviamente, fue nuestro Señor, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, usted puede hacer lo mismo hoy. Vivir su vida normal y orar por otros, ministrar a otros. Lo demás, Dios conforme a su voluntad lo hará, ¿sí? No espera que lo haga un líder o un pastor nada más. Todos tenemos como cristianos nacidos de nuevo esta capacidad. Créanse eso, hermanos, de que Dios los puede usar. Crean que tienen el poder que nos da el Espíritu Santo, ¿sí? Tengan fe. Otro ejemplo de evangelización así sencilla, pues fue Felipe con el eunuco. Yo creo que ya todos se saben esta historia. Esta historia está en Hechos 8, ¿sí? Él tampoco planeó nada, él no titubeó o se llenó de prejuicios, ¿verdad? Él no dijo, ay, no, es un eunuco, está tatuado y es un mundano, yo no voy a hablar con él. No, él simplemente se acercó al carro. Él iba caminando hacia su destino y coincidió con el carro de este eunuco. Y la historia cuenta que el eunuco era un funcionario de una reina, imagínense, y que iba leyendo al profeta Isaías. Un impío iba leyendo las escrituras, el Viejo Testamento, imagínense. Y Felipe entonces se le acercó y le preguntó que si él entendía lo que leía. Entonces él le dijo que no entiendo nada. Si nadie me explica nada, voy a entender. Y entonces Felipe, pues bueno, ya le explicó, y le creyó, ¿verdad? Creyó en Cristo. Y le dice, oye, espérame, para el carro. Ahí hay un poco de agua. ¿Qué impide que me bautice? Y se bautizó. ¿A dónde voy con todo esto, hermanos? Bueno, pues voy a lo que ya vengo diciendo, ¿verdad? Que la sencillez con la que vivían los primeros cristianos, el cómo fueron usados para convertir a personas al evangelio sin ninguna estrategia más allá que su testimonio y conocimiento de las escrituras. Esa simpleza era lo que llamaba a los demás, ¿sí? A congregarse, a creer en Dios. Escuchen esto, hermanos. La estrategia definitiva es nuestro testimonio, nuestra vida, nuestra comunión con Dios. Y esa relación con Dios es personal e individual. Solo usted sabe cómo es. Eso no se aprende por ningún lado, hermanos. Eso lo aprende usted solo con la práctica y conforme a su intimidad con Dios y en el estudio de las Escrituras. Recordemos el libro de Romanos, ¿verdad? Nos dice que somos guiados por el Espíritu.
que somos guiados por el Espíritu y no por métodos ni por el pastor, hermano, ¿sí? Por el Espíritu. ¿A cuántos de nosotros no nos han convencido pues los testimonios de otras personas? Ya sean de palabra o porque nosotros los vemos. Pero muchos han llegado a Cristo gracias a los testimonios, ya sea de sanidad, de restauración o de transformación en las vidas de otras personas. ¿Verdad que sí? Entonces concluimos que la iglesia de los primeros tiempos crecía gracias a su testimonio, fe y conocimiento de las Escrituras. Y la iglesia se añadían cada día los que tenían que ser salvos. Esto lo leemos en Hechos 2:47. Sus vidas eran tan diferentes a las nuestras, hermanos. Ellos estaban alejados del egoísmo. Se dice que compartían entre ellos todo. Cuando vivían alguna necesidad, tenían una unidad sincera. Se preocupaban los unos por los otros, ¿sí? Los milagros eran muy comunes en ese entonces. A pesar de los problemas, ellos siempre estaban en paz, felices, en gozo, con esperanza, con esa esperanza pues plena, ¿verdad? De saber que Dios estaba con ellos y de saber lo que vendría. O sea, ellos estaban seguros de que esa tempestad o esos problemas pasarían. Y así, ahí en Jerusalén, ya por el año 30, comienza a ver el registro del cristianismo en los renglones de la historia. Hechos 18 dice, y me serás testigos. Es decir, hermanos, la visión de Jesús era a nivel mundial. Era que a todo el mundo, que a cada pueblo, que a cada nación se diera el testimonio de Él, sin tácticas específicas, sin estrategias, ¿verdad? Monetizadas, sin complicaciones. Así de una forma sencilla, ir e instruir, ir y enseñar, capacitar, corregir para hacer la obra del ministerio. Proclamar el evangelio a todas las naciones. Eso lo leemos en Marcos 16, 15 al 18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí vemos el por qué y para qué Jesús da ese mandato, ¿sí? La orden de ir a todo el mundo para que todos fueran salvos. Él quería que todos escucharan el evangelio, para que todos sean salvos. Pero la salvación es por creer, no solo por hacer buenas obras. Y esto es tampoco esa fuerza, hermanos. Esto es voluntario. Aquí lo leemos, el que creyere, ya que al creer, el consolador, o sea, el Espíritu Santo, viene a nosotros y nos guía. Entre otras cosas, nos guía a hacer lo bueno. El reflejo, ahora sí que, de que usted es un cristiano, que ahora sí que usted ya nació de nuevo, no es solamente que usted crea, sino que usted hace lo que Dios espera, ¿sí? Tú no puedes decir que has nacido de nuevo o que eres cristiano si sigues robando, si mientes, si celas, si envidias, ¿sí? Si matas. No, si eres un egoísta o un perverso, ¿verdad? Con esos deseos y prácticas sexuales fuera del orden establecido por Dios. Si tú eres un idólatra, si tienes otras prácticas, amas el dinero, la fama, todo eso no te hace ser cristiano porque tú sigues practicando el pecado. Puedes decir que crees en Dios, pero si tú sigues practicando el pecado, tú no has nacido de nuevo. Aun cuando es posible ser tentado, hermano, tener tentación, ¿ok? A nosotros vivir en el Espíritu no caemos, no practicamos el pecado, los nacidos de nuevo. Vamos a ser siempre tentados y esa es nuestra lucha diaria, que vamos a tener la tentación hacia pecar porque esa es nuestra naturaleza, pecar, pero el ser tentados no significa que tú tienes que hacerlo, ¿verdad? Como ya dije, el Espíritu nos va a guiar para que resistamos y no practiquemos el pecado. Y eso llega
a suceder, bueno, a veces, ¿verdad? Lo de caer, pero nuestro Dios es bueno y si nos arrepentimos nos va a perdonar. Él es nuestro abogado y con la ayuda del Espíritu Santo que nos redarguye y procuraremos no pecar más. Él nos ayuda, ¿sí? Como siempre digo, una cosa es caer de vez en cuando, arrepentirte, ¿verdad? Y sinceramente y no repetir el pecado, que estar constantemente tropezando y tropezando hasta que ya vives en el suelo, no es lo mismo. En cambio, ahora sí que un no nacido de nuevo o un no creyente simplemente peca y no se siente mal por ello. Un cristiano sí, ¿sí? Un no cristiano se cree sus excusas o inventos de que Dios no existe o que es un Dios de amor y que solamente por gracia pues pueden hacer lo que quieran, ¿verdad? Y que no le va a castigar porque como es un Dios amorosito, entonces hacen lo que quieren. Por eso el cristianismo es la fe más perseguida, hermanos, porque ahora sí que es de las que más se burlan, porque el ateo, ¿verdad? Al pecador en general, al no creyente, el cristianismo lo señala, le señala su pecado y lo que pasará al final de los tiempos. Por eso prefieren no creer o cambiar las escrituras para de algún modo sentirse en paz, porque el cristianismo se lo señala. Por eso es la fe más perseguida. En fin. Como vemos en los primeros años del cristianismo, los cristianos primitivos tenían una vida, como dije, sencilla, humilde y sin complicaciones. Ya en Hechos 10 vemos el caso de Pedro y Cornelio. Estos son otros ejemplos, hermanos, de cómo eran las vidas de los primeros cristianos, ¿verdad? Las escrituras nos dicen que Pedro subió a orar a la azotea. Él no dijo voy a orar para desarrollar un plan evangélico o una estrategia para que la campaña de evangelización funcione. No, hermanos. Todo fue, como digo, sencillo. En ese momento Pedro en oración tuvo la visión de un lienzo que se abría y había todo tipo de animales. ¿Sí lo recuerdan? Recuerden, Pedro era un hombre judío y según la ley judía él sabía que no se debía comer cosa inmunda y el cerdo era inmundo. Y ahí Pedro escuchó una voz que le decía, Pedro, mata y come. Y Pedro, bueno, pues típico de Pedro, ¿verdad? Protestó, dijo, Señor, no, ¿cómo crees que yo nunca, pues si yo nunca he comido tacos de carnitas ni chicharrón en salsa verde, porque ahora sí que el cerdito es inmundo, o sea, ¿cómo? Pero Dios le dijo, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y en ese momento, pero en otro lugar, ¿verdad? Estaba Cornelio. Cornelio era un soldado romano, un centurión, y este centurión estaba orando. Fíjense, un incrédulo, un inmundo orando. Y las escrituras nos cuentan que un ángel le dijo a Cornelio, tus oraciones y limosnas han llegado delante de Dios. Ve y busca a un tal Pedro, y él te dará las palabras de vida. Y este centurión manda a alguien a buscar a Pedro. Miren la sencillez de esos tiempos, hermanos. No se hacían citas, no había esos hermanitos que dicen, no, tú no puedes hablar con el pastor. Está muy ocupado, ¿sí? Ahora sí que solo el círculo especial puede darte acceso, pero ahorita no. No, en ese tiempo, miren, así sin dirección llegaron, ¿verdad? A buscar a Pedro. Y que aún estaba ahí arriba en la azotea, ¿verdad? Con su visión del chicharrón, tocan a la puerta y le dicen, Pedro, aquí te buscan. Y entonces Pedro se baja y se va con ellos. Al llegar a la casa de Cornelio, ya pues ya le habló de la palabra. Ahí estaba la familia de Cornelio también, sus sirvientes, y todos creyeron. Escuchen, hermanos, grábense esto, por favor. No hay estrategias para que la iglesia crezca. Lo más efectivo, lo único efectivo es tu comunión con Dios, tu propia vida, tu testimonio. Hermanos, quien sea un pastor, un maestro, un músico, un ujier, quien sea, por más hermoso que le hable de Dios, por más conocimientos o títulos que tenga de la palabra,
Si su propia vida, si su propio testimonio o ejemplo no va de la mano con lo que dice, nada sirve. Al contrario, son piedras de tropiezo. Hoy cuántos se van de la iglesia, hermanos, por culpa de nuestro mal testimonio, por nuestra hipocresía, por nuestros juicios o prejuicios. Entonces, hermanos, quedamos que tenían la iglesia primitiva el mandato de ir a todas las naciones. Y sí, muchos lo hicieron, pero otros no. ¿Sí? Y Dios permitió, hermanos, la persecución, porque se olvidaron de que tenían que ser testigos de ir a todas las naciones. Como Pedro, ¿verdad? Cuando estaba en la transfiguración, ya no quisieron moverse de ahí. Dijeron, hagamos un tabernáculo y nos quedamos aquí. Se olvidaron de la ordenanza de Jesucristo de ir a todo lugar. Cuando el Señor ordenó ir a todo lugar, escuchen, hermanos, toda congregación, toda la iglesia que no evangelice, que no vaya a otros lugares, que no tenga una visión, ahora sí que misionera, para que me entiendan, ¿verdad? No va a crecer. Nuestro mandato es ir y proclamar el evangelio a todo lugar. No el quedarnos en el mismo lugar y entonces ya vienen las peleas por un puesto ahí en esas cuatro paredes. Porque cree que hay tanta división, hermanos. ¿Por qué se cree eso? Porque pensamos que crecer en el Señor es crecer en puestos, ¿sí? De abajo hasta llegar a, no sé, hasta pastor, ¿sí? Eso está mal. Por eso hay tanta división, ¿sí? Haciendo todo por un aplauso en vez de ir a otros lugares. Y eso les pasó a los primeros cristianos también. Sí, hermanos, porque todo se repite, todo. Desde siempre el hombre ha tratado de tomar atajos, de complicar las cosas que Dios ya ha organizado para nuestro propósito. Pero nos encanta salirnos del camino, soltar su mano y hacer las cosas a nuestra manera. No se trata de compartir el evangelio en tu lugar nada más, hermanos. También hay que enviar a hermanos como misioneros y apoyarlos, financiar sus gastos y van a ver la bendición que va a venir a sus congregaciones. Entonces Dios permitió la persecución por la falta de visión misionera. Porque ahora sí que, ¿por qué permitió Dios eso? ¿Por qué Dios permitió la persecución? Porque al ser perseguidos, hermanos, salían huyendo a otros lugares. Y en esos otros lugares, en su huida, hablaban del evangelio. Así que Dios les dijo, o vas o vas. O me eres testigo o me eres testigo. Y eso fue lo que provocó la evangelización más allá de Jerusalén y las ciudades cercanas, porque llegó no solamente ahí en Asia, toda Asia, hermanos, África, Europa. Y así en el año 35, con el martirio de Esteban, esto lo vemos registrado en Hechos 7, nos narra su sacrificio y ahí en su primer sermón mientras moría, Esteban fue pues su debut y su despedida. Pues lo mataron, lo apedrearon hasta la muerte. Y en esos días ya había iniciado la persecución a los cristianos, pero a partir de ese día se desencadenó la persecución indescriptible, hermanos. O sea, fue la más horrible de todos los tiempos. Y en ese mismo escenario aparece un joven de nombre Saulo, Hechos 8, que respirando, ahora sí que aún amenazas, consentía la muerte de Esteban. ¿Sí? Saulo odiaba a los cristianos. Miren, hermanos, la gracia de Dios aquí, o sea, vean la grandeza de nuestro Dios. Saulo odiaba a los cristianos. Salía a perseguirlos como muchos de los judíos religiosos o conocedores de la ley. Porque Saulo era un joven, sí, hermanos, pero era erudito de la ley mosaica. Y por eso su celo y resentimiento hacia los cristianos. Y por pura gracia, por eso, hermanos, el que crea que la salvación es ahora sí que por obras, está equivocado, ¿sí? No ha entendido el verdadero significado del evangelio y del poder de Dios. Mire, ¿por qué lo digo? Porque por gracia Dios llamó a Saulo, ¿sí? Saulo no hizo nada para que Dios lo salvara. Al contrario,
Él perseguía a los cristianos. Y por pura gracia, como ya dije, el Señor Jesús se le aparece, porque Él, nuestro Dios, así lo quiso. Y Él le habla a Saulo, ¿verdad? Hechos 9:5. Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces significa ir en contra o resistirse. Coces contra el aguijón bíblicamente significa confiar más en la razón, ser obstinado y resistir la fuerza superior, en este caso Dios, ¿sí? Ya más adelante en los siguientes versículos vemos la religiosidad de Saulo, pues le dice a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Otra vez las obras, ¿sí? Como todo religioso, hay que hacer algo, ¿verdad? Y Dios le responde, nada, simplemente cree. Esa es la gracia, hermanos. Dios escogió a Saulo como nos escogió a nosotros. Nadie hizo algo, ninguno de nosotros ha hecho algo, ¿sí? O ha tenido un mérito, ¿verdad? Todo es por gracia, por la infinita misericordia de nuestro Dios, para que el que no lo sepa, Saulo de Tarso es Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo, quien fue convertido al cristianismo después de perseguir al cristiano. Pablo se convirtió al cristianismo por gracia. Y ya continuando con la persecución de los cristianos, en el libro de los Hechos, ya en el versículo 15, se registra el primer concilio que tuvo la iglesia cristiana, y es el concilio de Jerusalén. Esto fue en el año 50 después de Cristo. El asunto a tratar ahí fue, ahora sí que tomando en cuenta que hasta esos momentos la iglesia estaba formada únicamente por judíos, para que también se aceptaran a los no judíos. Ese concilio fue para eso. Todos los pastores y líderes de la iglesia de ese tiempo se reunieron en ese concilio y llegaron a tomar la decisión o el veredicto de no tener límites racistas o religiosos, ¿sí? Y la iglesia, ya sin esos límites, con una visión muy diferente, comienza a abarcar todo lo que es el Imperio Romano. Y en ese crecimiento resaltan 3 líderes cristianos, que fueron Pablo, Pedro y Santiago. Santiago, el hermano carnal de Jesús. Pablo se sabe que realizó por lo menos 3 viajes misioneros para llegar a llevar el evangelio a todo lo que en ese entonces era Asia Menor y Europa, perdón. Y funda iglesias a las cuales les escribió cartas de instrucción apostólica, como la de los Gálatas en Galicia, la de los Efesios en Efeso, la de los Tesalonicenses en Tesalónica, los Corintios en Corinto y algunas más. Y Pablo, el hombre de Dios que más destacó según el libro de los Hechos, fíjense, el hombre que más destacó según la Biblia fue Pablo. El hombre que había sido perseguidor, de los cristianos, ¿sí? Porque él hace una obra de evangelización gigantesca, hermanos. Finalmente cae preso, ¿sí? Y es llevado a Roma. Y ahí, según la historia, escribe 4 de las epístolas que son para ahora sí que para nosotros los cristianos, un tesoro, ¿verdad? De conocimiento, de sabiduría, que Dios le dio a través, obviamente, del Espíritu Santo. Y esas cartas son la de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Ya en el año 64, después de Cristo, Roma ahora sí que sufre un incendio horrible que casi la borra del mapa. Este incendio, según cuenta la historia de la humanidad, fue provocado por Nerón, el emperador de ese entonces, quien a su vez culpa a los cristianos de ese incendio. Entonces, si ya había odio en ese entonces hacia el cristiano, con el incendio de Roma, el gran imperio, imagínense, pues ese odio ya crecía más. Y miles de estos cristianos fueron apresados, torturados, quemados y echados a las fieras, ¿sí? Como los leones o las hienas, ¿sí? De ahí del gran coliseo de Roma. Las funciones de ahí,
¿sí? Se dice que con Nerón, en los jardines del palacio donde él habitaba, quemaron a tantos cristianos, hermanos, que miles, ¿sí? No fueron docenas, fueron miles o cientos en los patios de ahí de sus jardines, los usaban como antorchas, ¿sí? Los ponían sobre unas estacas y los rociaban de aceite y los prendían, imagínense, para alumbrar esos jardines. Fue impresionante, hermanos, muy grotesco, ya sé. Imagínense el olor a la carne quemada de esos miles de cristianos, solo para alumbrar y al mismo tiempo, pues, torturados y asesinados, ¿verdad? Por el simple hecho de ser, ¿qué? Cristianos. Y es ahí donde hoy, hermanos, se asienta el Vaticano, sobre ese terreno. Ya en el año 70 después de Cristo se cumple una de las profecías más asombrosas del Nuevo Testamento y fue la caída de Jerusalén. Tito, el emperador de Roma en ese entonces, sitió, ¿verdad?, a Jerusalén. Cerró todas las entradas y salidas. Entonces ahí ya sin agua, sin víveres, con tanto tiempo ahí encerrados, cuenta la historia que hubo hasta canibalismo. Eran tan desesperada la situación que se comían los unos a los otros, los judíos. Pero esa era parte del juicio de Dios que les fue profetizado a los judíos y que se cumplió en ese tiempo. Y hubo un periodo dentro de la iglesia cristiana donde se pierden los registros, hermanos, pero son muy poquitos años. Y los historiadores le llaman a esa edad la edad sombría, que abarcó del año 68 al 100 después de Cristo aproximadamente. Pero fueron muy poquitos años. Así que si hubo algún acontecimiento importante, algo pudo haber quedado registrado, pero parece que no fue algo más allá de lo normal que hemos hablado hasta ahorita, ¿verdad? Que la persecución del pueblo cristiano, encarcelamientos, torturas y la expansión de ellos, ¿sí? Ya por el año del año 100 al 120 se desata mucha información con los registros de los llamados padres de la iglesia. Ahí sí ya hay más información históricamente hablando. Pero la sorpresa en ese entonces es que la iglesia ya no es como al principio, ¿sí? Ya han cambiado a la iglesia que habían dejado los apóstoles. Algo pasó ahí en el Coliseo romano, hermanos. Para los que no lo sepan, el Coliseo romano fue construido por los judíos que fueron llevados en el año 70 después de la caída de Jerusalén. Y el templo fue ahora sí que arrasado y esos judíos fueron llevados como esclavos y forzados a construir el Coliseo, donde murieron esos miles y miles de cristianos. Y aquí surge una pregunta, bueno, varias. ¿Por qué Dios lo permitió, hermanos? Bueno, para los judíos ya sabemos, Dios lo permitió y estuvo profetizado desde siempre que serían un pueblo perseguido, celado, difamado, envidiado, perseguido, siendo un pueblo extranjero aún en su propia tierra, esparcido por todo el mundo, ¿sí? Añorando y esperando a su Salvador. Y aún hoy es así, hermanos, ¿sí? Pero ellos tienen todavía a ese Dios que a pesar de todo los sigue cuidando. Y no por los méritos de los judíos, no, hermanos, sino porque Dios cumple su palabra y Él les prometió a sus ancestros que serían un pueblo bendecido. Y hasta hoy así es. Aún con la persecución y el odio de otras naciones y culturas hacia ellos, Dios sigue cuidando y bendiciendo al pueblo judío. Y ya para los cristianos, en el libro de los Hechos 18 nos dice claramente la razón. Y me serás testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa palabra que leemos como testigos en griego es martureo. ¿Y qué significa? Bueno, pues significa mártir. Entonces Jesús les dijo, en pocas palabras, y me serán testigos, o sea, me serán mártires. ¿Y qué es un mártir? Ah, pues alguien que ofrece su vida por una causa.
Entonces Jesús les estaba profetizando a los cristianos también, y esa profecía les dice que serían mártires. Mateo 5:11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Sí? Entonces pasan los años, ahí por los 90, en la llamada Edad Sombría, el emperador romano Domiciano vuelve con otra persecución en contra de los cristianos. Y el apóstol Juan, que fue preso y llevado a la isla de Patmos en ese entonces, allá por el mar Egeo, ahí estaba preso Juan, y pues recibió la revelación de que hoy conocemos como el libro del Apocalipsis, ¿verdad? El libro de la Biblia, Apocalipsis, significa revelación. Revelar algo oculto, ¿sí? Dejar al descubierto algo. Y Dios le muestra al apóstol Juan a través del Apocalipsis cómo serían los últimos días, o sea, los tiempos del fin. Y por ese entonces había muchos cristianos por todos lados, hermanos, en el norte de África, en Asia, hasta en España y Gran Bretaña. Estamos hablando de estos países en el entonces llamados así, ¿sí? Su territorio de estos países no es el mismo que es hoy, lo que fue antes, ¿ok? Ya en el año 112 después de Cristo, ya bajo el gobierno del emperador romano Trajano, todos los templos paganos, esos templos que en su momento se usaron para adorar a los dioses de esos pueblos, principalmente de los dioses romanos, dice la historia que los cristianos de ese entonces llenaban absolutamente todo. Imagínense, fue un apogeo del cristianismo en esos años. Habían invadido, hermano, todo, absolutamente todo. Estaba lleno de cristianos, ¿sí? Las enseñanzas cristianas de Pablo, de Pedro, de Juan eran aceptadas ya en esos lugares, y sus reglas de fe eran declaradas gracias a sus escritos que sabían eran inspirados por el Espíritu Santo. Estos apóstoles y sus propios seguidores ya habían plantado la semilla. Sin embargo, no todo terreno es bueno para que la buena semilla florezca, ¿verdad? Y sí, también ahí se fueron mezclando o adoptando las enseñanzas de esos pueblos con las de las escrituras, y estos apóstoles comenzaron a alertar a la iglesia sobre eso. La carta de los Gálatas es un ejemplo, ya que fue escrita para contrarrestar y corregir eso que estaban introduciéndose, ¿sí? Que la fe te salva y no las obras. Ya estaban con eso de que solo obras, ¿verdad? Que si seguir con la circuncisión o no, y guardar el sábado y que no comer cerdo, bueno, pues muchas cosas. Y fue así que se escribieron la primera y segunda carta de Pedro, Colosenses, Tesalonicenses, Corintios, por inspiración divina, ¿sí? Del Espíritu Santo, que los dejaba ver lo que estaban haciendo. Y fue una forma de amonestarlos, por así decirlo, ¿no? De corregirlos. Y al quedar escritas como cartas, ya sería muy difícil de cambiar su verdadero mensaje o contenido, que si lo hubieran dicho solamente de palabras, ¿sí? De boca en boca. Ya al tener las cartas como tal, ya había prueba de que no deberían de hacer las cosas, o de que sí deberían de hacer ciertas cosas. Pero no impidió, hermanos, que todo eso pasara, ¿verdad? Nada lo impidió, porque hasta hoy esos lobos rapaces de los cuales nos habla Pablo, esas doctrinas torcidas y prácticas heréticas se infiltraron. Entonces también hoy pasa lo mismo. Como dije, todo se repite. Por eso cuando un buen pastor o maestro llama la atención y señala el pecado o alguna mala doctrina, lo tachan de loco, ¿sí? Hoy, de exagerado, porque son esos lobos vestidos de ovejas. Y a un lobo el pastor lo trata como se debe, ¿sí? No le va a decir, a ver, señor lobito, por favor, sea usted tan amable de no decir eso. No, hermanos,
Por supuesto que no, el buen pastor va a tirar a matar a ese lobo, ¿sí? Él no le va ahora sí que a esparcir el rebaño o lo va a dejar así que haga lo que quiera. El pastor va a matar a ese lobo. Por eso, hermanos, si usted tiene un buen juicio, sabrá detectar las falsas doctrinas, ¿sí? Va a saber usted detectar a esos lobos. Por ejemplo, desde el año 120 después de Cristo, el bautismo, así como recordemos que el bautismo significa sumergir, ¿sí? Ya con eso debemos de saber cómo debe de ser el bautismo. Su significado es eso, sumergir totalmente debajo de un líquido. Bueno, hasta entonces todavía el bautismo había sido practicado como es por inmersión, ¿sí? Pero después de este año, no sé si por falta de agua o por otra cosa, se comenzaron a ver registros, ¿verdad? De los primeros bautizos por aspersión, o sea que le salpicaban agua, ¿sí? Pero la verdadera razón por lo que esto pasó fue que eran ya tanto los convertidos que comenzaron a cambiar las cosas por pereza, ¿sí? Se decían a sí mismos, ay, otra vez meterme al agua y sumergirlos en el río, ya, mejor los salpico, así como que así poco a poco fueron desviando, hermanos, el modo y la verdadera razón o motivo del bautismo. Y así los líderes de entonces, al tener tanto roce con las prácticas, no solo religiosas, sino políticas de esos pueblos, se fueron contaminando y adoptando sus costumbres y prácticas, ¿sí? Dominados principalmente por el yo, el ego, la carne, el mundo, la época. No solo entonces, como dije, ahora también sucede eso, ¿verdad? Ya al saberse líderes, ¿sí? Ya al tener una posición pues arriba, quisieron ser y sentir como los líderes de los otros pueblos, que eran los políticos, los poderosos, los ricos, los famosos, que tenían el poder, la autoridad, el dominio y la influencia de su gente gracias a ese título otorgado y cierta posición económica o social. Entonces esos líderes decían, bueno, yo también tengo un puesto importante en la iglesia, no en la comunidad, pero ellos querían imitar eso. Y fue así como en la iglesia primitiva de a poco comenzaron a ser sometidos todos. Digo, no todos, pero sí la mayoría a eso, ¿verdad? Esos deseos, sometidos por los mal llamados obispos, ¿sí? El título lo adoptaron nada más, el título. Hombres sin los valores o doctrinas cristianas, solo tomaron el nombre de obispo. El obispo es alguien que supervisa, guía y cuida el rebaño. Ese es el significado bíblico. Principalmente las iglesias recién formadas, ¿verdad? Eso lo vemos en Primera de Timoteo 3 y Tito 1. Ahí van a encontrar, hermanos, los requisitos de ser obispo, bíblicamente. Un obispo es un pastor o ministro, ¿ok? Pero ellos desviaron al puesto de un líder político, social y se olvidaron los libros que dije, Tito y Timoteo, enseñan. El puesto es religioso, espiritual, pero estos sabían que lo político les daba el poder, el control y lo religioso no. Entonces lo cristiano, lo espiritual, los obligaba a someterse a Dios y a sus estatutos, sin la fama, sin la popularidad y sin ninguna fortuna o beneficio, ¿verdad? Económicamente hablando muchas veces. En cambio, alejados de Dios y de lo espiritual, podían tener el control de todo, pero no lo soltaban para no verse infieles a los ojos del pueblo y así seguir teniendo los beneficios del puesto religioso, pero no las responsabilidades de ser obispo o pastor, ¿sí? Muchos de ellos no supieron controlar ese espíritu carnal, el de poder y de opulencia. Y hoy seguimos viendo eso, hermanos, ¿sí? Hoy todavía hay hombres así,
Porque como ya dije, otra vez las cosas se repiten una y otra vez hasta que se aprenda la lección. Y hoy no se ha aprendido todavía eso, ¿verdad? Todavía no se aprende a ser humilde, a servir. Y así se fue desarrollando, hermanos, la iglesia. Y en Apocalipsis 2, 1 al 20, se ve claramente la reprensión que Jesús tiene a estas iglesias porque ellos habían dejado su primer amor. Ya en el versículo 8 al 11 hay un mensaje a la iglesia de Esmirna. Cristianos que tenían miedo de sufrir por Cristo, pero Él los alienta a que no le teman al sufrimiento. Sí les dijo que serían echados a la cárcel, pero Él prometía estar con ellos. Del versículo 12 al 17 está el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Ahí Jesús reprende a los cristianos acerca del peligro de las falsas doctrinas que, como ya mencioné, se estaban introduciendo, y los pastores y líderes de entonces, como ahora, no hacen nada, ¿verdad? Del 18 al 29 Jesús les dio el mensaje que advertía sobre la inmoralidad sexual. Ellos toleraban a una mujer de nombre Jezabel. No es la misma Jezabel del Antiguo Testamento, la reina, no. Esta es más como un espíritu diabólico que seducía a los cristianos para vivir esa vida inmoral. Con su típico no pasa nada, vivimos bajo la gracia, con la gracia somos perdonados, podemos hacer lo que queramos, porque ya somos libres y que Dios es amorosito. Pero Jesús se los advierte y les regaña. ¿De qué tienen que arrepentirse, hermanos? Porque sí, ¿verdad? Tienen que hacerlo. Dios vino a morir por nosotros, pero Él no va a tolerar que sigamos en la inmundicia del pecado. Entonces, ya en el capítulo 3 hay un mensaje hacia la iglesia de Sardis, una iglesia que se decía tenía mucha vida, pero en realidad estaba muerta. Y eso lo vemos todavía hoy. Enormes iglesias con miles de seguidores que parece que están vivas, pero en realidad no lo están. Están muertas, muertas con esas doctrinas de la prosperidad principalmente, ¿verdad? Que no señalan el pecado. Ya en el versículo 7 al 13 se dirige a la iglesia de Filadelfia, y esta es la iglesia junto con la de Esmirna a la que Jesús no les reprochó nada. Por lo contrario, fueron iglesias que le agradaron a Dios porque hicieron todo lo que Él les dijo y no le negaron con su ahora sí que con su mal testimonio. Hermanos, aquí podemos ver cómo aún, ¿verdad? Aunque no lo parezca, sí hay buenas congregaciones, sí hay iglesias buenas, aún en estos tiempos. ¿Sí? En el versículo 14 al 22 se dirige a la iglesia de la Odisea. Esta es reprendida por su amor a las riquezas. Y Jesús dice, ¿no te das cuenta de que eres un desventurado, pobre, ciego, desnudo? Arrepiéntete. Ya en este segundo siglo, la misma Biblia nos deja ver cómo la iglesia iba a ser asediada por las puertas del infierno. Jesús nos hizo una promesa, hermanos, que las puertas del infierno y de la muerte no prevalecerían contra la iglesia, pero la iglesia sigue su desarrollo y entonces vuelven, ahora sí que más persecuciones, ¿verdad? A los cristianos, y son ahora sí que reducidos en número. Hubo un tiempo de apogeo con el cristiano, y ahora ya fue una disminución, ¿verdad? Pero no son exterminados, hermanos. Sí se esparcen, algunos abandonan la fe, otros la adulteran, ¿verdad? Con lo que les viene. Y así, pues fueron aproximadamente unos 150 a 200 años de eso, desde el año 100 hasta el año 313 después de Cristo. Así brevemente, pues les voy a dar a contar cómo fue que murieron los 12 apóstoles, ¿verdad? Pues Jacobo, el hijo de Zebedeo, murió decapitado en el año 44 después de Cristo. Felipe murió crucificado en el año 54 después de Cristo. Mateo murió a espada, traspasado, ¿sí? Jacobo, el menor, o también llamado Santiago, fue apedreado.
A causa de eso se le partió la cabeza y murió. Ya era un anciano, Santiago tenía 99 años cuando murió. Matías, el que tomó el lugar de Judas Iscariote, también lo apedrearon y lo decapitaron. Logró sobrevivir a la lapidación y lo decapitaron. Andrés, el hermano de Pedro, murió crucificado. Marcos fue descuartizado. Pedro crucificado, y por amor y respeto, bueno, así que a Dios, su humildad, lo hizo pedir que lo crucificaran de cabeza, ¿sí? Porque él no quería igualarse a Jesús. Judas Tadeo también fue crucificado. Bartolomé fue azotado terriblemente antes, ahora sí que de que lo crucificaran. Tomás lo traspasó una lanza. Juan, él fue el único, hermanos, de todos que murió de muerte natural, por así decirlo, ¿verdad? Juan murió de viejito, pero no sin antes también haber sufrido terrible persecución y torturas, ¿verdad? Una de las torturas que Juan vivió fue que lo hirvieron, ¿verdad? Él sobrevivió a que lo hirvieran. Y pues como dije, él sufrió mucho y fue el único que murió de viejito. Recordemos, hermanos, que la crucifixión era un castigo dado a los criminales, a los malhechores, ¿sí? Y ninguno de ellos, de los apóstoles, incluyendo Jesús, era un malhechor, ¿sí? Pero valientemente soportaron todo, porque ellos, como muchos cristianos a lo largo de la historia, saben el significado de ser testigo, o sea, mártir. Esos hermanos pues fueron eso, valientes, fieles. Y ahí puedo decirles que a ese sí se le llama sufrir, ¿verdad? Ese sí fue un verdadero sufrimiento. Y no lo que vivimos nosotros en estos tiempos modernos, que nos quejamos por todo y damos nada y por eso nos vamos y dejamos el cristianismo. Por cosas que está vergüenza de compararlas con lo que vivieron los primeros cristianos, la verdad. Ya en el año 161 al 180 después de Cristo, hubo un emperador llamado Marco Aurelio. Este gobernó y fue conocido pues por un hombre de culto. Fue un hombre de culto, sí, fue un hombre pues un filósofo, un gran filósofo, perdón, fue amante de las artes, en fin, fue un hombre pues sumamente educado. Este pasó a la historia por eso, por ser un hombre muy culto, pero él odiaba, hermanos, a los cristianos de una forma irracional. Ese hombre culto, bueno, ¿sí? Pasó a la historia como un excelente gobernante. Su pueblo lo amaba, pero cuenta la historia que mató a miles y miles de cristianos en la arena romana. Y entre esos que él mandó matar estaba un hombre cristiano de nombre Policarpo. Él fue el pastor en la iglesia de Esmirna, ¿sí? Esa iglesia es mencionada por Jesús, recuerdan, de las que no tuvieron ningún problema que Dios los haya tenido que corregir, ¿sí? Fue un hombre muy sabio, Policarpo, lleno del Espíritu Santo, y sus mensajes acudían a la corte de Roma, en las salas de los senadores, romanos, y algunos se convirtieron. Aún desde las catacumbas él predicaba, nada lo detenía, hermanos. Entonces Marco Aurelio, el emperador, lo mandó llamar y le dijo a Policarpio: si tú no dejas de predicar, si tú no dejas y niegas a Jesús, pues yo te voy a quemar vivo, ¿sí? Y Policarpio tenía en ese entonces 86 años, ¿sí? Él se convirtió cuando era muy niño y le contestó al emperador: durante más de 80 años he servido al Señor y no he recibido nada más de Él que bendiciones. Mi Señor es mi todo. En griego viene siendo mi Kyrios. Y eso significa mi todo. Y eso era para nada más referirse al emperador.
Y pues Policarpio, por decir eso hacia Jesús, pues fue peor, ¿verdad? Fue llevado a la hoguera y cuenta la historia, ahora sí que secular, que no se quemaba, ¿sí? Que milagrosamente no se quemaba. Las flamas no eran lo suficientemente grandes para quemarlo, o sea, las flamas de la hoguera no se levantaban, seguían pequeñas, pero no podían quemarlo. Entonces lo traspasaron con una lanza. Y dice nuevamente la historia que su misma sangre apagó la hoguera. Y sí murió, hermanos, en ese momento, pero no murió quemado, sino por el desangramiento, ¿verdad? Que le hicieron con esta lanza. Ya después quemaron su cuerpo, porque eso era lo que hacían con los cadáveres. Podemos ver, hermano, cómo nosotros nos vemos, ¿verdad? Ridículos cuando ahora sí que nos quejamos por cualquier cosa. Ridículos, y pues tenemos la libertad de hablar de Cristo en nuestros trabajos, en las calles, en las escuelas, y no lo hacemos. Por eso digo que es ridículo, porque no solo no recibimos los castigos de antes, sino que tampoco estamos perseguidos como antes y no publicamos, ¿verdad? No esparcimos el evangelio como antes y lo hacían. Y así hubo muchos hombres y mujeres paganos que gracias a las predicaciones de estos mártires cristianos se convirtieron y también iniciaron las bases para que el cristianismo primitivo permaneciera, ¿sí? Como lo fue Justino, también llamado Justino mártir. Él vivió hasta el año 165 aproximadamente, y él fue un pagano que se convirtió. Fue uno de los más eruditos del cristianismo de esa época. Hizo muchos escritos a favor de los cristianos, que apelaban a Roma sus derechos como romanos, ¿sí? Él les decía, si Roma se jacta de ser demócrata y de tener el mejor código penal, ¿por qué no tratar a estos hombres igual siendo ellos ciudadanos? Y así hasta que hartó al emperador y lo echaron a la arena con los leones y se lo devoraron, sin antes pasar, ¿verdad?, a la historia junto con sus escritos. Otro emperador llamado Séptimo Severo, este vivió hasta el 211 después de Cristo. Y este le hizo honor a su nombre, hermanos, porque severamente perseguía a los cristianos. Fue considerado como el anticristo en su época, imagínense. Ahora, Diocleciano, otro emperador desde el 284 hasta el 305 después de Cristo, él mandó quemar todos los escritos cristianos. No lo logró, pero sí la mayoría. También él le quitó a los cristianos su ciudadanía romana para así quitarles sus derechos penales y poderlos matar sin consecuencias. Según la historia se dice que los mandaba llamar y en el salón donde se reunían o donde los reunía, muchos de ellos les prendía fuego al lugar, ¿sí? Y morían cientos en una sola noche calcinados, encerrados en el salón. Y sí, hermanos, existe mucha información, hay muchísimos testimonios, manuales y escritos que hablan de lo que pasaron los primeros cristianos a través de la historia. Son escalofriantes, la verdad, pero al mismo tiempo esperanzadores, porque motivan a seguir adelante en nuestra fe, a defender la verdad del evangelio, a no renunciar y ser firmes hasta el fin. Y si no parecemos, ahora sí, yo sé que no nos vamos a parecer a esos mártires, pero sí intentar ser sus imitadores, ¿verdad? Como este otro testimonio de una niña, me dejó, pues ahora sí que sorprendidísima, ¿ok? Esta niña era una jovencita de 12 años cuando fue martirizada, ¿sí? Y ella dice la historia que era muy corta de estatura y muy delgadita. No aparentaba los 12 años. Entonces se veía mucho más joven de lo que en realidad era y por lo tanto más débil, ¿ok? Sin embargo, sus papás, a pesar de todo, le enseñaron bien el camino del Señor. Y cuando ahora sí que los apresan a ella y a sus papás, enfrente de ella los matan. Y le dicen, si tú no niegas a Jesús, te va a pasar lo mismo.
Y ella contestó que nunca negaría a Jesús. Y entonces la tomaron y la echaron a los leones. Cuenta la historia que está registrada que los leones no le hicieron nada, que se quedaron ahí parados nada más. Entonces la sacaron de ahí del coliseo, bueno, de la arena, y la llevaron a una sala de tortura para dislocarle los huesos. Y ella gritaba a los demás que también estaban siendo torturados, que no se rindieran, que sí, que no renunciaran, que resistieran. Al mismo tiempo que a ella le iban dislocando sus huesitos, ella gritaba ánimo a los demás. Imagínense, hermanos, esta chiquita de nombre Landina reacomodaba los huesos para volver a dislocarla, ¿sí? A ella le mandaron sin antes darle ánimo, sin antes darle protección, la mandaron a esa catacumba a, a dislocarle sus huesos, se los volvían a acomodar. Venían los doctores para volverle a acomodar los huesos y volvérselos a dislocar así hasta que murió, ¿verdad? Ella siempre les dio ánimo a los que estaban ahí mientras estuvo ella presa y torturada. Siempre les dijo que no renunciaran, que recordaran lo que venía después de la muerte. ¿Sí? Ella, como decimos, dice la lápida, que ella aparentaba debilidad por su apariencia. Ella está enterrada ahí en esas catacumbas en Roma y su epitafio cuenta su historia, ¿verdad? Heroica historia, dice que allí yace Landina, esa niña muy valiente. Díganme ahora si alguno de los jóvenes que nosotros conocemos en esta generación pasarían por algo así. No, hermanos, no defenderían a Jesús. O quién sabe, no lo sé. Yo creo que ni nosotros los adultos haríamos lo que esta chiquita de 12 años hizo, ¿verdad? Y pues era una costumbre que en cada ciudad o que en cada pueblo existía la estatua del emperador en turno. Y esta tenía que ser adorada, además de los ídolos normales que tenía, ¿verdad? Los romanos. Imagínense lo difícil que fue en ese entonces ser cristiano, porque eran tratados de traidores, además de malhechores o de ateos, y más persecuciones y matanzas. Por eso se refugiaron los primeros cristianos en cuevas, las famosas catacumbas que hoy siguen existiendo en Roma, hermanos. Kilómetros y kilómetros de esas cuevas o catacumbas, y ahí mismo los enterraban. Usted puede ver, si un día llega a ir para allá, podrá ver las inscripciones o dedicatorias a estos primeros cristianos. Aquí yace fulano de tal que entregó su corazón a Cristo. Aquí está la fulanita de tal que fue martirizada hasta la muerte a causa de Cristo. Ahí están los testigos mudos, hermanos, los verdaderos mártires de la fe cristiana. Ser cristiano en esos años te condenaba a la pena de muerte ahora sí que veían que era un crimen muy grande seguir a Cristo. Te quemaban, te lanzaban a los leones, te crucificaban. Así fue en esos años. Ya en el año 313, como dije, volvían más las persecuciones y la excusa para estos emperadores romanos era que los cristianos no adoraban a la imagen ni los ídolos que ellos tenían. Entonces el emperador Constantino de ese año les mandó a hacer una imagen de Cristo y les dijo: yo quiero ver que todos los cristianos adoren. Y esos cristianos no lo hicieron, porque ellos sabían que esa imagen no era Cristo, pues Cristo está en el cielo, obviamente, ¿verdad? Entonces Constantino, quien también fue general, simpatizó con estos cristianos y es conocido por emitir el edicto de Milán en el año 313, que legalizó el cristianismo en el Imperio Romano. Él fundó la ciudad de Constantinopla, que llegó a ser la capital del Imperio Romano en su tiempo. Siempre, hermanos, hay una luz en la oscuridad. Y gracias al buen testimonio de todos estos cristianos que no se inclinaron a esa imagen del presunto Jesús o Cristo, ¿sí?, conquistaron el corazón de Constantino, y este a su vez fue inspirado ¿para qué?
pues para hacer el edicto de Milán, ¿verdad? El que, como ya les dije, legalizó la práctica del cristianismo en el Imperio Romano. Y fue así que la gran mayoría fue cambiando, ¿verdad? La sana doctrina. O sea, a pesar de que ya tenían la libertad de tener, de practicar el cristianismo libremente, fueron cambiando la doctrina, lo que pasa ahora, hermanos. Y la iglesia primitiva comenzó a deteriorarse. Tal vez porque los hombres no nacidos de nuevo comenzaron a ocupar los puestos de liderazgo. ¿A qué les recuerda eso? Y mezclaron lo espiritual con lo político, ¿verdad? Con lo del mundo. Fueron influenciados por su carne, por la falta de persecución. Los fue enfriando, ¿verdad? Y les quitó su amor y su cobertura, ¿sí? Pues ya estaban cómodos, ya estaban en su zona de confort, ya no podían, ya no tenían una motivación para seguir evangelizando. Y eso fue enfriándolos y se fueron contaminando con las prácticas de los romanos, ¿sí? Y así sueltan a las escrituras y adoptan sus propias doctrinas y fueron adaptándose de a poco conforme a sus necesidades y deseos. La cizaña creció y el trigo fue haciéndose menos. Pero con todo no murió, hermanos. La sana doctrina ha permanecido a pesar de todo. Han intentado ocultarla, han intentado desaparecerla, pero a pesar de los años y de siglos de transformación humanamente hablando, y esos cambios en la historia de la humanidad, sigue la sana doctrina, hermanos. Sigue guardada, como también sigue nuestro Dios cuidando de su pueblo y esperando que los demás vuelvan a retomar el buen camino y adopten nuevamente el Evangelio. Y así llegar también hasta los que aún no lo conocen, para esos que aún no escuchan de Jesús. ¿Sí? Pero hasta aquí terminamos con los primeros 300 años del cristianismo. En el próximo capítulo, hermanos, veremos el inicio de la decadencia en la iglesia, de la iglesia cristiana, pero no del cristianismo, hermanos. ¿Sí? Recordemos que el cristianismo es una religión y el cristiano cree en lo que el cristianismo enseña a través de las escrituras, o sea, la Biblia únicamente. Todas estas clases nos van a dar luz, hermanos. A mí me han mostrado al investigar para exponérselas muchas verdades. A través de la historia de la humanidad vamos a ver cómo nuestra fe ha permanecido. Sigamos en oración, hermanos, sigamos con el deseo de servir y aprender más. No se olviden de mí, hermanos, en sus oraciones. Sí, les agradezco de todo corazón a los que me ven, pues ahora sí, en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia, El Salvador, en Guatemala, en México, en Honduras, Costa Rica, Puerto Rico. Un saludo especial también a mis amigos y hermanos Horacio y Anabel. Y a todos ustedes, por supuesto, no voy a decir su nombre, son muchos, pero les agradezco su apoyo y sus preguntas, también sus sugerencias, su confianza, ¿verdad? Como siempre, aquí estamos. Paz de Dios, hermanos y hermanas. Hasta pronto.